muchachos. ¿Tienen alguna consulta, muchachos, hasta ahora? ¿Cómo vamos con estudiada? Vamos a... Antes de seguir con la clase, vamos a discutir. El viernes, muchachos, les voy a activar, les voy a poner el examen a través de la plataforma. Se los voy a mandar en PDF en la plataforma de la universidad, ¿verdad? En el aula virtual. Se los voy a tener activos más o menos faltando unos 15 o 20 minutos antes de las 7 de la mañana. Y la idea es que mientras estén resolviendo su examen, porque va a ser hasta las 9 en punto, ¿verdad? Mientras estén resolviendo su examen, tengan su cámara y su audio activo. Así cualquier consulta me la hacen directamente, ¿verdad? Y yo los voy a estar ahí. Es una forma de supervisar. La idea más que todo es que ustedes no nos tardemos en hacer consultas. Y me lo van a enviar, apenas se acabe el examen, pues me lo van a enviar a mi correo. La plataforma ha estado fallando mucho en realidad estos días. Me imagino que tiene que ser con la lluvia, ¿verdad? Porque no estaba fallando tanto antes. Y entonces, así vamos a quedar, muchachos, para el viernes. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Le tenía una consulta. ¿Cree usted que el examen se podría realizar otro día que no sea el viernes? Es que me chocan 2 exámenes más y con el suyo serían 3. Entonces no sé si se podría hacer un cambio. Por mí no hay ningún problema. Yo igual sigo avanzando con la clase, pues. No sé qué dicen sus demás. Sí, eso yo lo entiendo. Sí, no, pues le Sí, digo sí que le por mí no hacía hay ese problema. Yo comentario. sigo avanzando con la clase y las reglas serían las mismas, lo mismito, lo activo desde antes, los estoy revisando y ustedes son así. Entonces, miren, para continuar con la clase de hoy, vamos a subir esa pregunta al chat o súbala usted cuando se acabe la clase para que la mayoría de compañeros opinen. Ok. Vaya, pues. Cheque. Entonces, como ya hablamos del examen, ahora dígame, ¿tienen alguna consulta? No solo de los amplificadores o de la segunda unidad, sino de la primera unidad. Cualquier tema que han estado estudiando ahí. Buenos días, Liz. En el Buenos días. libro, ¿en qué parte está? En el libro, ¿en qué parte está el tema de cajas negras, Liz? El tema de... De cajas Casi no le negras. escuché bien. De ¿El cajas tema de qué negras, me Liz. dijo? De cajas negras. Ah, mire. En sí, el tema de cajas negras no es un tema que está en este libro. Creo que solo ponen cajas, pero no se lo explican. Porque como solo es interpretación ¿cómo se llama? De regla, ya vamos a ver. Mire, por ejemplo, en los libros, en los ejercicios, hay un ejercicio, el 485, también el 486, que son con cajas.
En todos los capítulos siempre hay ejercicios que son así, que son con cajas. Yo les estoy dando de dar la forma más... hay ejemplos donde les dan una caja, por ejemplo, cuando se explica Thevenin se pone una caja, cosas así. Entonces yo trato de explicarles cómo funciona para que ustedes no los asuste. Pero en realidad, una caja no es más que la representación de un circuito en ecuaciones, ¿verdad? En este libro específicamente, por lo menos en la edición que yo tengo, no habla directamente de lo que son las cajas. Ellos asumen que ustedes ya las dominan. Y a propósito, les dejé un ejercicio de tarea la semana pasada donde se aplica una caja negra y les estoy aplicando ahí un reglamento. ¿Alguno de ustedes lo resolvió? ¿Lo han trabajado? ¿Lo han estudiado? Ingeniero, Dígame. en ese que usted mandó, podíamos aplicar el Thevenin por separado, ¿verdad? Podían aplicar cualquiera de los reglamentos que nosotros hemos visto, de las reglitas, de las formas de trabajo, de circuitos que hemos estudiado, cualquiera. No hay ningún problema, porque ustedes tienen que ver qué necesitan para resolverlo. Miren, lo importante de ese problema es el uso de la lógica, el análisis de circuitos. Tienen que aprender a visualizar, que tal vez es digamos, algo que no han desarrollado mucho todavía. Normalmente uno cuando ya llega a la etapa de circuitos ha aprendido a desarrollar ejercicios y es bastante mecánico a veces en hacerlo, aunque los de física no son tan sencillos a veces, pero aquí hay que aprender a analizar. Cuando uno analiza se da cuenta de que realmente el problema no es tan largo, no es tanto de escribir, es más de pensarlo. De hecho, en el trabajo suele ser así. Muchas veces no es tanto de esforzarse tanto, sino de pensarlo. Ah, bueno. Me está preguntando uno de sus compañeros, ahí ustedes se fijan, en sí, ¿qué es una caja negra? Se le da el nombre de caja negra porque en realidad no sabemos exactamente qué es lo que tenemos adentro. Entonces, lo explicamos con ecuaciones planteadas, vistos desde afuera, desde sus terminales. ¿Se fijaron? Vaya, imagínense que yo tenga un circuito X cualquiera, y les digo yo, este es un circuito lineal, lo vamos a llamar N. Yo puedo tener 4 terminales, pero no les doy ninguna de las reglas de ecuaciones. Y les digo yo, muchachos, tienen este circuito y se los doy físicamente. Y les pregunto, si yo quiero trabajar en algún lugar con ese circuito, ¿cómo lo describo? Se los estoy dando de manera física, no aquí en una pizarra teórica. Agarro la cajita y se las doy. Y ustedes tienen 2 terminales en un lado, 2 terminales en el otro. ¿Qué harían?
No, no puede desarmarla. Aunque definitivamente sería la primera inercia que todos haríamos, ¿va? Ver cómo agarramos y la descoabilamos y vemos qué es lo que hay adentro. Exactamente. Ahí está la respuesta de su compañero. Ustedes tienen nuevamente que aplicar lo que ya conocen. Fíjense. Yo, por ejemplo, aquí no me están dando nada de comportamiento de la caja. Entonces, yo tengo que ver la forma de sacar algún tipo de comportamiento. Tengo que medir. Lo primero que puedo hacer es, como dice su compañero, medir, empezar a medir voltajes y corrientes. Yo llamo a esto, tengo las terminales. La caja me dice que es un circuito lineal N. De ahí no me está dando más datos. Pero si es un circuito lineal, significa que puede tener resistencias, fuentes dependientes y fuentes independientes. Puede tener más cosas, pero de momento es lo que hemos visto en clase. Entonces, yo lo primero que haría sería exactamente lo que dice su compañero ahí. Bueno, tengo estas dos terminales. Al tener estas dos terminales, mido el voltaje de aquí a aquí, porque es un voltaje de circuito abierto. Y el voltaje de circuito abierto, ¿a qué es igual? Voltaje de circuito abierto. Si yo pongo un medidor entre esas dos terminales, la corriente aquí, miren, yo sé que va a ser cero. Entonces, ese voltaje de circuito abierto, ¿a qué es igual? ¿Qué concepto han visto ustedes que define de esa forma? El voltaje de Thevenin. Exactamente. Ustedes dicen, ah, bueno, estoy midiendo el voltaje de Thevenin. Allí tengo el voltaje de Thevenin. Conste, lo puedo hacer para aquí, lo puedo hacer para aquí también. Entonces, después vengo y hago lo que yo ya sé también. Cortocircuito aquí y mido la corriente ahí, en ese cortocircuito. Si mido la corriente, ¿qué estoy midiendo? La corriente de Norton. Entonces digo yo, este circuito L lo puedo representar visto desde estas terminales como una fuente de voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. ¿Cómo encontré la resistencia de Thevenin? Dividiendo mi voltaje de circuito abierto entre mi corriente de cortocircuito. Que era mi corriente de Norton. Entonces, fíjense, el circuito lo estoy viendo desde estas terminales. Vamos a darle nombre a esas terminales. Esta va a ser la terminal A'. Esta va a ser la terminal B'. Entonces, cuando yo lo represento de esta forma, para algún trabajo o algo, sé que he representado desde A y A'. O, perdón, BB'. Aquí es BB', disculpen. Puedo hacer exactamente las mismas mediciones vistos desde esta terminal y de repente lo voy a representar como un circuito. ¿Miren? Como una resistencia y una fuente de voltaje desde A a'. En este caso, me dieron el... Para trabajar necesito ver la forma de hacerlo. Entonces, lo puedo representar de esa forma, ¿no? Ahora, aquí estoy representándolo con las terminales abiertas.
Pero ¿qué tal que yo necesite hacer otra evaluación? Quiero saber cómo se comporta ese circuito si mi entrada tiene algún valor ahí. Entonces vengo yo y digo, bueno, voy a poner aquí y en las terminales A', voy a poner yo una fuente de voltaje. Y le voy a poner una fuente de voltaje de B voltios, ¿verdad? Perdón, aquí siempre va a estar BB'. Y yo perfectamente puedo encontrar nuevamente un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin aquí. Pero ahora, con este valor de voltaje, yo puedo darle varios valores de voltaje aquí y empezar a ver cuál es el comportamiento. Para voltaje 1 es aquello, para voltaje 2 es aquello, y ya me voy formando una idea de cuál es el comportamiento del sistema, ¿se fijan? Porque al ser un circuito lineal, cualquier cambio de proporción que yo haga aquí me va a dar la misma proporción aumentada ahí. Si, por ejemplo, cuando aquí le meto 10 voltios, aquí a la salida me da 5 voltios, cuando aquí le meto 20, si el circuito es lineal, aquí me tiene que dar 10. Si aquí le meto 50, aquí me tiene que dar la proporción. Entonces, ya uno va empezando a caracterizar el circuito. Esa es una de las formas de trabajarlo. Normalmente uno hace ese tipo de cosas. Pongo una entrada variable y empiezo a ver. Y también empiezo a ver el comportamiento de la corriente. Y empiezo a sacar proporciones con respecto a mi voltaje de Thevenin y mi resistencia de Thevenin. Y eso también me puede servir. Oh, muchachos, eso es un circuito N lineal. Estamos asumiendo que el circuito es lineal. Si no es lineal, esto que estamos haciendo no nos sirve de nada, ¿va? Porque un circuito no lineal no cumple con las reglas de aditividad ni de homogeneidad. Ahora, imagínense que igual me dan un circuito N lineal, me dan la caja y me dicen, aquí está. Las reglas, por ejemplo, aquí tengo una corriente I1 y aquí tengo una corriente B1. Entonces, aquí tengo un voltaje B2 y aquí tengo una corriente I2. B1 es igual a una constante A, I1 más una constante B, I2. B2 es igual a una constante C, I1 más una constante D, I2. Y aquí tengo este circuito y estas son las reglas de comportamiento. La persona que lo fabricó, la persona que lo hizo, lo que sea, sabe lo que tiene adentro, pero a mí solo me está dando las características de salida. Miren, les voy a hacer una pregunta sencilla. Todos ustedes tienen un teléfono celular. ¿Ustedes saben cómo está hecho su teléfono celular? ¿Alguien me puede hacer el dibujo de del circuito de comportamiento, los circuitos electrónicos del teléfono celular?
¿Alguien puede, muchachos? Sí, claro. Entonces, pero sin embargo, ustedes ven características de comportamiento. Saben que si marcan un número y lo presionan, va a marcar ese número, lo va a llamar. Saben, si es un teléfono inteligente, como somos casi todos ahora, que si se enlazan a un internet o si tienen internet y buscan un dato, les va a aparecer algo en la pantalla. Eso es equivalente a esto. Ustedes tienen una señal de entrada y tienen una respuesta de salida. Pero el teléfono en sí es una caja negra, ¿verdad? ¿Están conscientes ustedes? Por supuesto, no es algo tan, una caja tan simple como tener esta reglita, ¿verdad? Es algo más complejo. Pero en sí es una caja negra. Nosotros solo tenemos características de salida con las cuales nosotros nos comportamos y lo usamos. Sí, claro que sí, Evan, como le digo, no está tan difícil. En realidad, solo es de saberlo interpretar. A nosotros nos dan y nos dicen, aquí hay un montón de resistencias, capacitores, inductores, fuentes dependientes, fuentes independientes, y hay un montón de cosas, pero a ustedes lo que les interesa saber es que la relación es esto. Esto es un resumen de lo que está dentro. Pero como yo tengo el resumen, entonces trabajo en base al resumen, ¿verdad? En realidad, no sé exactamente cómo es lo que está dentro. Por eso se llama caja negra. Por supuesto, tiene sus ventajas, muchachos. Fíjense. Yo sé que si es un circuito lineal, mi relación B1 es A1 más BI2. Mi relación B2 es CI1 más DI2. Entonces, si B1 es mi función de mi señal de entrada y B2 es mi señal de salida, y yo aquí pongo un voltaje B1, va a haber una señal de salida B2 como respuesta, caracterizada por los valores de las constantes. Ahora, si yo vengo ese voltaje B1 y lo multiplico por una constante, esa constante va a estar multiplicada por las relaciones AI1 más BI2 y también va a estar multiplicada en mi relación de factor de salida porque es un circuito lineal. Si yo, por ejemplo, aquí les pongo una señal que vale, vaya, les voy a poner un ejemplo, 2 seno de 3t. Como es un circuito lineal, B2 va a tener una forma que va a ser X seno de 3t, porque tiene que tener la forma del circuito de la parte de entrada, porque es lineal. Y después vengo y yo encuentro otra señal acá, que sea 10 voltios, por ejemplo. Entonces a la salida también me va a aparecer otra señal. Ahora, yo quiero saber cómo se comporta la señal de salida sumando las dos señales de entrada. Entonces, una vez que tengo las dos señales de salida, si yo pusiera las dos señales de entrada al mismo tiempo, a la salida lo que tengo es la suma de las dos señales de salida. Principio de aditividad. ¿Se fijan? Todo es de analizar. Si toca plantear ecuaciones, ustedes solo plantean estas ecuaciones. Independientemente de lo que exista acá en el circuito, voy a hacer el dibujo un poco más grande. Aquí puede haber lo que sea, pero llegado a la caja, ustedes tienen más o menos B1 e I1. Y dicen, ah, bueno, vengo trabajando el circuito, vengo planteándolo como sea, pero llego aquí. Entonces, ahí hay un nodo, una malla. Independientemente de todo lo que tengan acá, van a poner en un momento más B1. O si lo están planteando por nodos, miren, pueden poner más I1 o menos I1. Porque aquí está B1 y aquí está I1 y aquí están las relaciones. Si fuera por mallas y en la ecuación les quedara lo que sea aquí, más B1, entonces vienen ustedes y dicen, aquí tengo sumado este voltaje. Pero ¿cuánto vale este voltaje?
Bueno, este voltaje vale I1 más BI2. Y sustituyen esos valores en lo que sea que tengan planteado ahí. Y al otro lado también pueden trabajar las ecuaciones y sustituyen esos valores en lo que sea que tengan planteado. Entonces, básicamente una caja negra es un dispositivo que está conformado por un montón de elementos que nosotros no sabemos cómo está conformado, qué tipo, o sea, la cantidad de elementos que tiene, cómo están puestos, cómo están caracterizados, no sabemos. Solo sabemos que si tiene resistencias, son resistencias lineales. Que si tienen fuentes dependientes, son fuentes dependientes lineales. Y que si tienen fuentes independientes, son fuentes independientes lineales. Una vez que trabajamos todo eso, tengo mis características de comportamiento externo, que son estas. Y con estas puedo resolver el circuito. No sé si con eso, muchachos, le entendieron más o menos a lo que es una caja negra. Ahora, ya que están captando la idea de lo que es una caja negra, puede haber diferentes características. Aquí les estoy dando las ecuaciones. Pero vamos a hacer el dibujo y ustedes me van a hacer el análisis de la caja. Vamos a ver si lo logran hacer ahorita, porque a ver, ¿dónde está ese circuito? Aquí está. Fíjense bien, tienen que verse qué se les da y qué tienen y qué pueden aplicar. Sabemos que este es un circuito lineal. Fíjense bien. A esta la llamo I1. En esas condiciones les estoy diciendo que I1 es 5 más 4e a la menos 3t amperios. Siempre tienen que saber qué es lo que se les está dando. Aquí tengo este circuito, igual ya lo tienen ustedes ahí en el chat, ¿verdad? Pero vamos a ver que este es un circuito N que es lineal. Les estoy dando esto. ¿Qué les estoy dando? Díganme.
Mírenlo allí y díganme, ¿qué les estoy dando? ¿Qué pueden aplicar? Linealidad. Antes de ver a la parte B, solo analicen la primera parte donde les doy los datos. ¿Qué característica tiene un circuito lineal? La salida es proporcional a la entrada. Exactamente. De ahí, ya empezó uno de sus datos. La salida es proporcional a la entrada. ¿Qué puedo concluir yo con que la salida es proporcional a la entrada? ¿Cuántas entradas tengo? Dos. Tengo dos. Pero yo ya sé que la salida es proporcional a la entrada. ¿Qué otra cosa puedo concluir de un sistema lineal? Fíjense, yo sé que la salida es proporcional a la entrada. ¿Cuántas entradas tengo aquí? Dos. Dos, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuántas señales tengo a la salida? Una. 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 Voltaje de ahí. ¿Están seguros? Fíjense bien. ¿Cuánto vale esta señal de entrada? Díganmelo. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta señal de entrada? 12 a la menos 13. Amperios, ¿verdad? Perfecto. Ujú. Y miren qué tengo a la salida. ¿Hay algo que se parezca a esto? Sí. Sí, pero el doble. ¿Verdad? Significa que esta señal que está aquí es debida a esta entrada por el principio de homogeneidad. Ujú. Como el circuito es lineal, lo que yo tengo en la entrada se ve reflejado a la salida. Miren, aquí tengo una señal que es 12 a la menos 3t. Entonces a la salida me aparece una señal que tiene una forma e a la menos 3t. Si yo aquí tuviera una cosa que dijera 2, por ejemplo, seno de 4t, a la salida me aparecería una señal que sería seno de 4t. Si yo aquí tuviera algo que fuera 2 raíz de t, a la salida me aparecería algo que fuera raíz de t, porque el sistema es lineal. Ahora, si esta me genera aquella señal, ¿qué tengo aquí? Una constante, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué tengo allá? Aquí. Miren. La constante. Una constante. Lo que significa, por el principio de homogeneidad, que esta parte de la respuesta se debe a esta parte de la entrada. Y que esta parte de la respuesta se debe a esta parte de la entrada. Miren. Eso se llama principio de homogeneidad, pero al mismo tiempo que estoy aplicando. ¿Qué sucede cuando yo tengo una o más entradas en un circuito lineal y yo quiero encontrar la salida? Cuando tengo dos o más entradas, perdón. ¿Qué aplico? Recuérdenme cómo se llaman los principios en un circuito lineal.
Superposición. Casi no escuché. Superposición. Superposición. Nuevamente, muchachos. Aquí exactamente ustedes lo pueden visualizar por superposición. Tengo dos señales de entrada y mi salida es la suma de dos señales. Significa que si yo quito esta, la entrada solo es esta y la contribución de esta es esta. ¿Ves? Si yo quito esta, la entrada solo es esta y la contribución de esta es aquella. Ahí tengo los dos principios de linealidad aplicados en el circuito. Homogeneidad y aditividad. Y a eso, a la aditividad le llamamos superposición. ¿Verdad? ¿Captan ahora la idea? El circuito es lineal. Por supuesto, muchachos, tengo un elemento externo, que es esta R. Pero esta R, ¿en qué cambia la relación de linealidad? La cambia. ¿Verdad que no la cambia? Porque R es una resistencia y la resistencia es lineal. O sea, la relación que tiene de mi entrada a mi salida no varía absolutamente en nada porque R es una resistencia lineal. Esto es equivalente a que esta caja negra estuviera absorbiendo R también. Entonces, muchachos, ustedes ya miraron principios de linealidad y superposición. Ya deberían saber hacer este problema. Ya les di las pistas. Analícenlo y trabajenlo. Mañana continuamos con la clase. Vamos a discutir durante el día cuándo hacemos el examen. Listo, ingeniero. Cheque, sí.